vamos a invitar a los representantes del sector público, el ministro de Hacienda, vamos a invitar a la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación y al ministro de CONACYT. Vamos a invitar a la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, ya que el ministro ha tenido un imprevisto, entonces ella estará participando en representación del Ministerio de Educación y Ciencias. Y vamos a invitar a los miembros del sector privado que forman parte del CAFEI, Consejo de Administración del FEI. El señor Carlos Peralta, adelante por favor, el señor Esteban Ferro, el señor Cristian Scher, el señor Francisco Santa Cruz y el señor Víctor González Acosta. Ellos conforman el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Y también les recordamos que esta información puede ser profundizada en el informe de gestión y avances a través del material impreso que han recibido al llegar y que pueden también encontrar en el sitio web del FEI www.feei.gov.py disponible para su descarga. A continuación, también vamos a dar espacio a este momento de preguntas y respuestas realizadas a través de Facebook Live o el WhatsApp. Este espacio de preguntas y respuestas será moderado por nuestra directora ejecutiva del FEI, la señora Carmen Romero, quien conjuntamente con el Comité Técnico del FEI y el equipo interinstitucional, que está aquí a la derecha, han facilitado este espacio. Aprovechamos también esta ocasión para recordar que pueden unirse a la conversación en redes sociales y compartir sus percepciones sobre este evento con el hashtag Inversión que Cuenta. También para informarles que nuestra mesa principal, que está aquí conformada por los miembros del CAFEI, se encuentra también el señor Miguel Torres, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción, formando parte también del Consejo de Administración del FEI. Queda entonces en uso de la palabra nuestra directora ejecutiva, la señora Carmen Romero. Buenas tardes, señora Carmen. Acá te facilito el micrófono. Bien, buenas tardes a todos y todas. Voy a estar aquí moviéndome. Gracias por su presencia y gracias a todos los compañeros y compañeras que hicieron posible esta actividad hoy. Pero más que nada, gracias a cada trabajador y cada trabajador que forma parte de estos proyectos y también están muy entusiasmados y entusiasmadas de contarles y mostrarles en el espacio del acceso. Y estoy hablando también para ver si también hay más preguntas, porque creo que no estamos teniendo consultas a través de WhatsApp. Si hay alguien que quiere igualmente realizar alguna pregunta por escrito, levanta la mano y la traemos. Bueno, de todas maneras, la primera pregunta yo creo que nos puede llevar mucho tiempo. Es la gran pregunta. La sostenibilidad de los proyectos que finalizan con el FEI, con recursos del FEI, ¿cómo continúan? Esa es la primera pregunta y yo creo que hay alguien que se autoasignó la respuesta, que es el señor ministro de Hacienda, por favor. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la pregunta. Realmente es una pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? Pero a su vez es fácil, ¿verdad? Yo creo que mucho depende del pacto social al que podamos llegar entre todos. Y como mencioné al inicio también, ¿verdad? Yo creo que la educación tiene que estar primero. Y si ese es el compromiso de cada uno de nosotros, tenemos que llegar a ese consenso y llegar a ese pacto social. Hoy tenemos una instancia que es transformación de la educación, donde justamente uno de los temas centrales es el financiamiento, ¿verdad? Cómo financiar la educación que queremos. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Hoy tenemos, voy a hablar en términos financieros del Estado, tenemos un sistema tributario sobre el cual nos permite generar el 10% de presión tributaria, es decir, de todo lo que genera nuestra economía, el 10% se aportan impuestos. Mucho escuchamos que en educación tenemos que destinar mínimamente el 7% de lo que produce nuestra economía. Entonces, con una presión tributaria de 10%, si asignamos el 7% a educación, ¿cómo financiamos el resto? ¿Cómo financiamos salud? ¿Cómo financiamos seguridad? ¿Cómo financiamos una multiplicidad de funciones que también tiene el Estado? Así que, como decía, esa es una gran discusión que tenemos que tener entre todos y generar ese gran consenso de si estamos dispuestos a poner la educación en primer lugar, si estamos dispuestos a aportar
como ciudadanos, obviamente en base a nuestra capacidad contributiva, y que esos recursos obviamente vayan destinados y priorizados a educación. Así que es una pregunta bastante compleja. Por suerte el FEI creo que es una experiencia muy positiva en ese sentido. Pudimos llegar a un consenso entre todos y poder blindar unos recursos excepcionales que se presentaron en su momento, consecuencia de un ajuste en los precios de venta de la energía generada por Itaipú, y podemos generar ese consenso y entre todos ponernos de acuerdo. Por X periodo de tiempo vamos a blindar esos recursos y vamos a priorizar en ciertos sectores de la educación. Yo creo que esa misma conversación tendríamos que tener en lo antes posible para poder nuevamente sentarnos y generar los debates y consensos sobre ese tema. Gracias, ministro. La siguiente pregunta, si tuvieras que sugerir un cambio en la formación docente, ¿cuál sería? Creo que esta pregunta está dirigida a la viceministra Alcira Sosa. Muchas gracias. Y conectando con lo que planteaba el ministro, justamente tiene que ver con este Plan Nacional de Transformación Educativa, porque en realidad las intervenciones tienen que ser integrales si queremos calidad educativa, y esa calidad educativa pensada en la escuela, en el contexto, en el territorio y en la realidad de cada uno de los referentes y de los ciudadanos de nuestro país. Esa calidad educativa que tiene que ver con atender la dimensión de la formación docente inicial y continua, porque una sin otra luego generan los dilemas que hoy tenemos después de 3 décadas de reforma, cuando en algún momento tuvimos que expandir justamente la oferta, y eso nos permitió como país avanzar sostenidamente en el aumento de la cobertura, pero no es suficiente. Todas las pruebas dan cuenta de que no hemos podido garantizar calidad. Los chicos están en las escuelas, pero no aprenden. Necesitamos garantizar que nuestros niños, jóvenes y adultos estén en la escuela y además aprendan. Y ese desafío tiene costo, como se planteó en distintos espacios de discusión, y tiene que ver con estas intervenciones que llegan a la escuela, que abordan la condición del trabajo docente y la condición para que los estudiantes tengan oportunidades para una educación de calidad, que sabemos también tiene que ver con varios desafíos de atender el déficit producido por una situación social y económica de un porcentaje importante de nuestra sociedad, lo cual implica seguir invirtiendo en políticas compensatorias, lo cual implica apostar a la innovación en el aula, como planteaban justamente, de que no basta ir a dar clases o no basta asistir a clases, necesitamos que esos aprendizajes sean significativos. Entonces no hay manera por optar solamente en una estrategia, necesitamos estrategias realmente integrales, realmente oportunas, y que configuren una intervención integral en ese foco que para nosotros es la escuela. Muchas gracias, la señora viceministra, recordando que el ministro Zárate tuvo que retirarse porque ya de hecho se había ido a una consulta médica y ahora no estaba muy bien. Bien, ¿cómo valoraría este trabajo de alianza público-privada del FEI? Creo que esta es una pregunta que podría dirigirse a algunos de los miembros del sector privado. Todos van a hablar, así es que preparen. Buenas tardes a todos. Bueno, en realidad, cuando pergeñábamos esta idea de los fondos de la excelencia, 12, 13 años atrás, porque esto llevó 2, 3 años hacerlo, entendíamos que si la sociedad no se involucraba en lo que le compete, iba a ser difícil encontrar espacios para transformar la educación en Paraguay. Entendíamos que si no transformábamos la educación o no teníamos los fondos suficientes para iniciar un proceso de transformación de la educación, íbamos a tener más generaciones perdidas, más dificultades sociales, más sectores vulnerables, más informalidad, más corrupción. Y si no se involucra el sector privado con el sector público, si no hay un control estrecho de lo que hace el sector público con todo lo que el sector privado
le reporta al Estado mensualmente con impuestos, con tasas, etcétera, etcétera. Entonces todos íbamos a ser responsables del fracaso del país, porque finalmente todos somos el país. Por suerte logramos blindar, no como queríamos, nosotros queríamos blindar el 100% de los fondos de compensación de Itaipú para la educación. No pudimos lograr ese consenso con el sector político porque el sector político es ávido en este país de recursos, pero no para todos, muchos para sus propios bolsillos. Entonces logramos un acuerdo, o perdíamos todo o nos quedábamos con el 30%. Esa fue la propuesta que el sector político había dado a todos los sectores sociales que llevamos adelante este proyecto. Y bueno, entre tener 30% blindado para la educación y no tener nada, obviamente no teníamos otra alternativa. Con 30% hicimos mucho. Con 30% logramos que el sector privado pueda llevar proyectos al sector público y el sector público pudiera aceptarlos. Y tenemos proyectos emblemáticos como el de Becal, por ejemplo. ¿Verdad? Hoy estábamos escuchando que más de 2.500 jóvenes aproximadamente fueron a formarse al exterior. Todavía no vamos a sentir el impacto de lo que significa 2.500 jóvenes en nuestro país. Pero es importante el involucramiento de todos para que eso sea posible. Por eso, ante la siguiente pregunta que se hizo, ¿cómo se va a hacer para sostener un modelo como el del FEI? ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, con el involucramiento permanente del sector privado y el sector público. Esta experiencia de trabajar coordinadamente, nosotros tenemos voto, es decir, tenemos voz, pero no tenemos voto en las decisiones del fondo. Pero nos escuchan estos señores. Y como son gente respetable, muchos, es decir, la mayoría de los que integraron, o todos los que integraron el fondo desde el sector privado, obviamente el control fue estrecho. Tuvimos nuestras disputas, tuvimos nuestros problemas, tuvimos nuestros gritos, pero fuimos solucionando con el diálogo y entendimos y vimos y comprobamos que es posible el diálogo público-privado y que a través del diálogo público-privado se pueden conseguir muchas cosas en menor tiempo, a menor costo y ser mucho más eficientes. Es un aprendizaje mutuo. Creo que el sector público también aprendió que tiene que ser controlado y que debe mostrar transparencia de todos los actos que realiza. Yo creo que es uno de los modelos más exitosos de relacionamiento público-privado, el del Fondo de la Excelencia. Con todos sus bemoles, con todos los errores que pudieron haberse suscitado, pero como es cosa de humanos, lógicamente es susceptible de error. Pero esta experiencia creo que debe replicarse para otros tipos de proyectos sociales y públicos en el país. Es el camino y ojalá sigamos apostando por eso. Y tenemos un nuevo desafío. El próximo desafío es volver sustentable el Fondo de la Excelencia cuando ya no existan los recursos de la Itaipú Binacional. Cuando ya no existen esos recursos, entonces ahí es donde el sector público y el sector privado deben conversar, deben dialogar, deben pactar, deben coordinar para encontrar nuevos mecanismos que permitan la excelencia en la educación. Si no tenemos excelencia en la educación, olvídense de que este país va a cambiar. Si no tenemos excelencia en educación, olvídense de que vamos a tener valores y que los valores van a ser importantes en el desempeño público o privado. Si no tenemos educación, no vamos a terminar con la corrupción, pero si tenemos educación podemos disminuirla. No vamos a terminar nunca con la corrupción porque es parte de la esencia del ser humano, lo bueno y lo malo, pero podemos disminuirla si tenemos valores y los valores los da la educación. Así que desde ese punto de vista creo que es súper positivo y ojalá que el próximo pacto público-privado sea encontrarle
una salida a seguir teniendo fondos para el Fondo de la Excelencia de la Educación. Muchas gracias, Carlos. Aquí también don Francisco me pide intervenir al respecto. Quiero complementar un poquitito lo que dijo Carlos con una anécdota para comenzar. Hace 2 meses, algo así, recibí en mi consultorio, porque soy médico, a un grupo de 3 estudiantes de Barcelona que vinieron a entrevistarme sobre el aspecto científico del CONACYT. Y me dicen, me sorprendió y le digo, pero ¿por qué vienen junto a mí? ¿Por qué vienen junto a nosotros? Y porque la respuesta era muy sencilla, identificamos a el accionar público-privado de Paraguay como un emprendimiento exitoso. De más está decirle que me llenó de orgullo. Y es una manera de trabajar que tal vez no deberíamos limitarlo a la educación. Y en segundo lugar, les cuento algo muy importante para el presidente del FEI y para todos nosotros. He sido miembro del jurado del Premio Nacional de Ciencia en 5 ocasiones. Tengo una historia, 5 ediciones del Premio Nacional de Ciencia. ¿Y qué percibí en la edición última del 2020? Que la producción paraguaya científica aumentó no solo en número, aumentó en calidad. De 98 trabajos que se presentaron, 30 fueron publicaciones hechas en revistas de alto factor de impacto. Esto es un fruto del FEI y es una alegría para todos. Muchas gracias, don Francisco. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los desafíos de Prociencia 2 y cuáles son los principales logros de la primera fase de Prociencia? Ministro, por favor, ministro Felipo. Bueno, un poco en el mismo sentido de lo que dijo don Francisco. Y en lo que comentó acá él, una de las características del CONACYT es que también es público-privado. Casi en 50% de los miembros del Consejo del CONACYT son públicos y privados. Y eso también ayuda muchísimo a que las cosas se hagan mejor. ¿Cuáles son los desafíos? Y los desafíos es aprovechar la experiencia de Prociencia 1, sobre todo no cometer los mismos errores y buscar cómo podemos llegar a ser más, abarcar más el desarrollo de la ciencia. Esa es realmente la experiencia. Por eso estamos nosotros retrasando un poco el lanzamiento de los programas, porque estamos modificando la forma de presentarse, modificando la forma de calificar, modificando la forma de quiénes y cómo pueden participar. Porque en todo lugar donde existe algo que uno da, siempre existe el que recibe, que no le gusta porque es poco, y el que no recibió nada, que critica porque no recibió. Entonces, como estos son fondos públicos, administrarlos es mucho más complicado que administrar lo que en mi experiencia particular era administrar los fondos privados. Y ahí es donde viene el gran desafío. El gran desafío es encontrar qué es lo que necesitamos, encontrar lo que necesita nuestro país, encontrar en los lugares donde la ciencia puede contribuir muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, no podemos esperar demasiado. La ciencia de repente tiene un desarrollo que es muy importante que se haga y es fundamental, que tiene resultados a largo plazo. Pero por suerte tenemos en el CONACYT los fondos de innovación, que esos sí son de resultado más rápido. Todo el programa de ProInnova, que lo estamos llevando adelante y que tenemos oferta de poder seguir llevándolo por parte del BID, ese programa de ProInnova está trayendo resultados. Hay más de 400 nuevas pequeñas actividades. De ellas unas 20 o 30 son empresas exitosas que salieron de la innovación. La innovación de gente con que ha traído
que ha llevado adelante, porque cuando apoyamos innovación también enseñamos, también administramos conocimiento de otros investigadores y otras personas. Así que tenemos grandes desafíos, pero también tenemos la seguridad de que vamos a cumplir con ellos, porque esto es muy importante. Este esfuerzo del sector público, este esfuerzo del sector privado es lo único que nos va a llevar adelante. Sí, aquí a Cristian, si le prestan. Voy a complementar un poco lo que dijo el ministro, porque soy más viejo que él en algunas cosas, en el fondo. Prociencia 1 fue un semillero, se construyó ahí la estructura de la ciencia paraguaya, que existía, como decían los colegas, de una manera muy incipiente y solo por personas que eran así muy amateurs, hacían eso porque eran gente medio loca, ¿verdad? Pero con Prociencia 1 se consiguió visibilizar dónde estaba la ciencia y granularizarla, o sea, que se construyan los lugares, ¿verdad? Tuvimos proyectos de investigación, se creó el programa de investigadores, se crearon las redes de investigación, incipiente, todo incipiente, pero ya estaban ahí, se montó todo el sistema. ¿Qué es Prociencia 2? Esa es la cuestión. Prociencia 2 es la ciencia paraguaya competitiva. Nosotros tenemos que dar un salto cuantitativo ahora. Necesitamos que la ciencia paraguaya tenga un impacto mundial. Y para eso es importante que los centros de investigación paraguayos se consoliden y vengan centros de investigación internacionales al Paraguay para que trabajen con los investigadores paraguayos y la ciencia paraguaya sea mundial. ¿Por qué la ciencia paraguaya puede ser mundial? Y porque el problema científico que hay en Paraguay es exactamente el mismo que hay en Alemania, en África, en Japón y en Estados Unidos. Es exactamente el mismo. Entonces, los científicos paraguayos, y de hecho está demostrado, pueden contribuir perfectamente al conocimiento mundial. Y además de eso, porque los científicos paraguayos tienen la capacidad de generar algo que se llama spill-off, o sea, efecto derrame. Eso significa que una vez que cuando generan el conocimiento, ese conocimiento nadie te puede robar, es tuyo. Vos sos el dueño de tu conocimiento y vos generás ese derrame en la sociedad paraguaya, en todo el planeta y en las industrias también. Entonces, ¿cómo hacemos eso también? Esa es una gran discusión. La Estrategia Nacional de Ciencia que se está discutiendo ahora es fundamental, porque ahora nosotros tenemos que discutir la ciencia paraguaya competitiva. Y lo otro, ¿cómo hacemos para que los científicos hoy en día tengan una carrera? Se está discutiendo ahora la ley del científico y eso es fundamental. Porque si no, vamos a tener una fuga de cerebro masiva, porque ahora los científicos paraguayos ya son competitivos. Entonces necesitamos que los científicos se queden y encima los otros científicos del mundo vengan a Paraguay a trabajar. Y ya están viniendo. Y eso es Prociencia 2. Gracias, Cristian. Yo creo que de alguna manera esto responde en parte a algunas preguntas ya que se hicieron, pero la voy a repetir. ¿Por qué hay fugas de cerebro? ¿Por qué hay fugas de cerebros de muchos profesionales que van a otros países? Cristian ahora nos dice al revés, que estamos atrayendo, ¿sí? Pero sí sería importante si hay alguna reflexión de si hay o no fuga de cerebros. Y la pregunta que complementa, o otra pregunta que sería parte también de esta, es si hay un balance en la formación de profesionales en el extranjero en función a las necesidades del país. Me gustaría darle la palabra a la ministra de la STP. Buenas tardes a todos. Es justamente una discusión que venimos teniendo dentro del Consejo de Becal y también en algún momento ya lo discutimos también con los miembros del FEI. Tenemos hoy los profesionales que el Paraguay necesita, la respuesta es no en la cantidad suficiente, ¿verdad? Hoy realmente nosotros necesitamos una cantidad importante de profesionales en diferentes áreas, que justamente lo estábamos discutiendo, si es que realizamos un proceso de focalización de conocimientos, sí o no. Realmente necesitamos de todo. Nuestro país carece lastimosamente, yo creo que después de Becal hay un antes y un después, como bien decía el ministro. Hay un antes y un después de Becal, los profesionales están viniendo, están haciendo investigación, se ve, como dijo Cristian, como dijo el ministro también.
Se ve eso, pero todavía es una cantidad limitada y también es una cantidad limitada en las diferentes especialidades. Visto hace rato en uno de los videos que había una persona que tenía una maestría en hidrología, por ejemplo. Ese tipo de formaciones es una formación escasa. Entonces, sí estamos nosotros haciendo un proceso con el equipo de Becal principalmente y desde la STP en identificar aquellas áreas donde podemos potenciar más. No significa de que solamente vamos a incentivar a que se vayan en esas áreas, pero sí darle como un plus adicional, porque realmente si uno mira dentro de lo que está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, que uno de los objetivos es justamente avanzar hacia la economía del conocimiento, necesitamos tener cierta calidad de profesionales y eso vamos a conseguir también si vamos trabajando en un proceso de identificación de cuáles son las áreas que se requieren. Muchas gracias, ministra. Voy a tratar de juntar 3 preguntas que creo que las podría responder la viceministra Sosa. La innovación tecnológica está, pero ¿están capacitados los docentes para ese uso? Hay un colegio en Capiatá que tiene máquinas, pero no se hace uso de estas máquinas. Esa es una pregunta. ¿Las condiciones de aprendizaje son las correctas? En el entorno, las condiciones en general, infraestructura. Y por otro lado, y creo que aquí se puede complementar también, tal vez Víctor, porque es el que trabaja de cerca con la primera infancia. ¿Por qué se debe invertir primero en la primera infancia? ¿No debería ser primero o prioridad la formación de los futuros docentes? Viceministra. Sí. Bueno, fueron justamente las preguntas que nos hacíamos cuando empezó todo este proceso de discutir y construir el Plan Nacional de Transformación Educativa. Y es cierto, hay incorporaciones importantes en términos de no solo equipamiento, sino las condiciones para el aprendizaje oportuno en un porcentaje del 30% de nuestras instituciones. Cuando identificamos el diagnóstico relacionado justamente al acceso a tecnología, mejora de infraestructura, esa es la realidad hoy país. Y sabemos cómo eso incide en las oportunidades efectivas de aprendizaje, que es lo que decimos tenemos que garantizar. Entonces, hasta tanto podamos hacer que el 100% de nuestras instituciones tengan acceso a esas condiciones básicas de infraestructura, por eso el plan tiene una dimensión que mira la condición de las instituciones educativas paraguayas. ¿Qué tan preparados estamos los docentes para el uso realmente pedagógico de la tecnología en el aula? Sin dudas, la pandemia generó de manera precipitada dar respuestas alternativas en este proceso, más allá de que también sabemos que solo el 30% de nuestros estudiantes tienen acceso a tecnología de media o alta gama en sus hogares. Pero realmente el esfuerzo de las instituciones, directores, docentes y de todas las instancias que estamos comprometidos con el acto educativo, hemos puesto el foco en la formación continua de los docentes en ese periodo. Y ahí era tan importante recordar que, esto no fue exclusivo en Paraguay, ¿verdad? Cuando azotó la pandemia, más allá de que ya sabíamos que íbamos a tener pérdidas importantes de aprendizajes, lo que quisimos sostener era el vínculo. Que no se cierren las escuelas simbólicamente, no tenía que ver con la presencialidad o la modalidad de distancia, sino con sostener el vínculo que permita justamente garantizar la continuidad, la permanencia, aún en esas condiciones que sabemos fueron muy complejas para toda la región, sobre todo por las dificultades de acceso a tecnología frente a otras que tenían ya programas mucho más desarrollados en ese ámbito. Sin duda es el desafío, por eso la formación docente continua, y lo decía, no es solo la formación inicial para que garanticemos que los mejores docentes se incorporen al sistema y generen ese cambio que tanto esperamos, también es la formación continua de quienes están, que nos permita responder de nuevo oportunamente a los que hoy están y a los que van a venir.
porque si no lo hacemos estamos hipotecando las oportunidades de las nuevas generaciones. Entonces, cuando se hace por eso para nosotros la pregunta de por dónde inicia la inversión, en realidad tiene que ver con apostar, por supuesto, a la primera infancia, ya mirando el futuro. Tiene que ver con garantizar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que están en el sistema la oportunidad de permanecer y aprender. Y a nuestros jóvenes y adultos que por alguna de las circunstancias complejas que les tocó tuvieron que abandonar el sistema para que puedan reintegrarse y tener oportunidades de seguir su trayectoria educativa y que esto además pueda posibilitar el acceso a un trabajo decente, a condiciones de vida digna. Entonces la intervención en política educativa y en política educativa mirada desde la responsabilidad pública y privada de todos como sociedad es una intervención integral para todos nuestros ciudadanos. No sé si va a complementar. Víctor, ¿querrías complementar? Gracias. Bueno, esta es una pregunta que gran parte del mundo se hace. ¿Es la primera infancia? ¿Es el inicio o el final? ¿Dónde ponemos la inversión? Personalmente yo creo que en un país con problemas de base como tenemos nosotros en Paraguay, a mí no me cabe la menor duda que el mayor esfuerzo hay que poner en la primera infancia, en las semillas. Los niños son las semillas del futuro de grandeza de nuestra nación. De la manera que nosotros cuidamos esa semilla, vamos a poder construir un futuro para nuestro país. Y esto es un proceso casi lógico. La universidad se queja porque le llega desde la secundaria chicos con muy baja preparación. La secundaria se queja porque los chicos de la primaria vienen con muy baja preparación. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué tenemos chicos en la primaria con tan baja preparación? Está aquí Rafael de UNICEF y sabe muy bien que en los primeros 1000 días del proceso de desarrollo de una persona está hecho el 68% de su desarrollo neuronal. Y la mayoría de ustedes que son mamás saben que cuando un chico llegó a los 6 años está hecho en sus emociones, está hecho en su actitud. Entonces es fundamental invertir en ellos. Si queremos un árbol frondoso, tenemos que cuidar la semilla, no hay otro camino. Es parte de la naturaleza. Y yo además creo que en un país con un nivel de pobreza y desigualdad como tenemos en Paraguay, la mejor manera de abordar la pobreza y la desigualdad es invirtiendo en los niños. Es muchísimo más económico enseñarle a ese chico de los primeros 1000 días, los primeros 3 años, estimulación, alimentación, manejo de sus emociones, que cuando ese chico está limpiando vidrio en la calle a los 18 años. Ya es tarde, es muy tarde. Y le cuesta al país muchísimo más dinero en la educación, en la protección, en la seguridad, en todo. Así que no tengo la menor duda si yo tuviera que elegir. No quiere decir dejar de lado, obviamente, todo el proceso de desarrollo educativo, pero hay estudios científicos que muestran claramente que la inversión en esa etapa de la vida, más allá de ser económico, es la mejor manera de abordar esta situación de pobreza y desigualdad que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Víctor. Me están alertando del tema de los tiempos, así es que vamos a ir concluyendo. Si nos queda alguna pregunta, la vamos a responder igual a través de nuestro portal. Nos están preguntando qué tipo de proyectos o qué otros tipos de proyectos puede financiar el FEI. Yo me atrevo a tomar la palabra y a mencionar que la ley es muy concreta en los ejes de inversión que se plantean, y en eso es donde están llevando los recursos del FEI en este momento. Sí, claro, por favor. Perdón, don Esteban, no había visto. Don Esteban Ferro.
Muy buenas tardes. En realidad no es con relación a ninguna pregunta en particular, tal vez la intervención de Carlos sobre el origen del FEI. Y yo no quiero que termine esta sesión de rendición de cuentas de 10 años con dos ideas que me golpean muy fuertemente. Medimos en general el éxito del proyecto por lo que estamos viendo. Escuelas mejoradas, maestros, investigadores formados, posgrados, productos de investigación. Y yo creo que el FEI tiene dos aportes a la sociedad sumamente relevantes. Tal vez, por ser un poco crítico, le hubiera puesto una E más a las siglas. Es decir, primero, implanta en nuestro país la visión de excelencia, donde sabemos que nos gusta hacer las cosas a la ligera. Y segundo, implanta la visión estratégica. Es decir, si pudiéramos mejorar algo, tendríamos que decir que son fondos estratégicos para la educación y la investigación. Porque tiene visión estratégica una serie de proyectos como Becal, como Prociencia, donde no se van a ver los resultados inmediatamente, como Primera Infancia, donde un Estado apuesta a futuro. Y eso es visión estratégica. Y creo modestamente, desde mi más breve intervención en el FEI, que realmente esa es una de las grandes enseñanzas de este fondo. Muchas gracias. Gracias, Juan Esteban. En realidad no vine a sacarle el micrófono, venía aquí. Yo creo que don Esteban se adelantó a la pregunta que voy a formular y con esto vamos a ir cerrando este bloque. ¿Qué se aprendió en estos 10 años del FEI? 3 cosas, don Esteban ya mencionó unas cuantas, pero sería importante si pudieran también entre los diferentes miembros y las personas presentes aquí reflexionar cuál es el aprendizaje en estos 10 años o la relevancia que ha tenido el FEI. Recién la ministra me mencionó un tema, por favor. No, un tema que no comenté hace rato y yo creo que todavía no dijimos. Es que el FEI, los fondos del FEI se utilizan en prácticamente toda la etapa de la vida educativa de una persona. Los proyectos del FEI. Hoy se invierten recursos en primera infancia, en toda la etapa que corresponde al Ministerio de Educación, primaria, secundaria, escolar básica y demás. También en lo que es la formación docente, que sería ya posterior. Becal, que es otro de los programas para posgrado, y también cierra para mí siempre como el círculo al invertir también en educación. Entonces es como que los recursos están utilizados en las diferentes etapas educativas de una persona y yo creo que eso es uno de los valores también que tiene el fondo. Muchas gracias, ministra. ¿Alguna otra persona que quiera expresar qué se aprendió en estos 10 años del FEI o qué destacarían? Y yo creo que lo que aprendimos es que rompimos eso que el Paraguay no se puede hacer las cosas bien. Creo que ese es el punto más importante, yo diría, ¿verdad? Porque prácticamente el FEI está por todos lados. O sea, en este momento, hace primera infancia, está el FEI. Hace prociencia, está el FEI. Hace ciencia, tal cosa, está el FEI. Hace educación para los adultos, está el FEI. O sea, está metido en todos lados en este momento, ¿verdad? Y está metido con cierta modestia, yo diría, ¿verdad? Porque, de hecho, hubo que reclamarle mucho a los ministerios y a las secretarías que coloquen, por favor, el logo del FEI allá, porque hacían más campaña de ello que el propio fondo, ¿verdad? Y está bien también eso, ¿verdad? Porque en realidad el objetivo no era luego, el objetivo era que se hagan las cosas. Y lo que se consiguió fue justamente eso, que se haga y que hoy en día tengamos proyectos que son emblemáticos y que el paraguayo siente orgullo de esos proyectos. Entonces, cuando uno habla con la gente de Becal, yo siento orgullo de Becal. Hoy estaba conversando con las personas de primera infancia y sienten profundo orgullo. Cuando vimos esas escuelas de primera infancia, pues nos fuimos a visitar aquí con los demás colegas, con Víctor, y nos fuimos allá con Carlos, ¿verdad? Y vimos la escuela y nos contaban las maestras el orgullo que sienten en esas escuelas. Y los chicos y los padres también. Eso es el Paraguay. Entonces lo que aprendimos es que en 10 años, hoy en día, mi hijo tiene 10 años, entonces esos niños que tienen 10 años, ya nacieron con un FEI que estaba detrás ayudándole a su formación. Y que en realidad ese FEI hizo que algo que
tal vez no se sabía que se podía, que se puede. Y los paraguayos podemos hacer algo con excelencia y con calidad y con pensamiento estratégico y mirando el futuro. Yo creo que ese es el aprendizaje que para mí es más importante. Carlos y Víctor tienen la palabra. Hola. Ahora sí. Gracias. Bueno, complementando lo que dijo Cristian, lo que dijo la viceministra y también la secretaria técnica de planificación, estamos orgullosos de lo que conseguimos, pero es el inicio. Hace poco hablaba en el péndulo, y hago propaganda del programa, con el director de la Itaipú. Y le pregunté al director de la Itaipú por qué no fuimos capaces de planificar como Brasil para transformar nuestro país. ¿Por qué después de 50 años y teniendo 3 hidroeléctricas como las que tenemos, no tenemos un solo bus eléctrico? No tenemos un tren eléctrico. No tenemos nada eléctrico que pudiera facilitar todo el movimiento de personas y comercial del país. Y me dijo algo que me dejó pensando. Y me dio tristeza. Me dijo, no tuvimos planificadores. Y yo no creo eso. Yo creo que hubo desinterés. No es que no hubo planificación ni planificadores. Si yo, que no tengo nada de planificador, soy capaz de pensar por qué durante 50 años no fuimos capaces de transformar nuestro país con 3 de las más importantes hidroeléctricas de América y del mundo, llegué a la conclusión de que la corrupción nos mata. Y que hay que hablar con las cosas y hay que decirlas claramente. La corrupción nos mata. Y lo peor de todo es que nos regordeamos en la corrupción todos. Por eso no fuimos capaces en 50 años de obligar a los que dirigieron el país a cambiar y transformar el país. Los brasileños lo hicieron. San Pablo es un emporio. San Pablo se desarrolló con la energía de Itaipú. Todo el Paraguay se hubiese desarrollado con la energía de Itaipú si pensábamos. No fuimos capaces de planificar porque no nos interesa, porque no nos preocupa, porque no pensamos, porque somos incultos, por miles de motivos. No fuimos capaces de planificar, por ejemplo, la necesidad de tener las mejores facultades de ingeniería en hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Verdad? Teniendo tres poderosas empresas que pudieran transformar el país. La República Checa, que es más chica que Paraguay, es el país que junto con Eslovenia tienen las mejores universidades de ingeniería y transforman sus países con ingenieros. Nosotros tenemos 3 hidroeléctricas, no fuimos capaces de planificar. Hemos perdido 50 años. Ahora con el FEI algo demostramos que podemos hacer bien los paraguayos. Es hora de que pensemos en serio de transformar el país. Y obliguemos a la gente que toma las decisiones en este país que piense por todos y por el desarrollo del país. Yo creo que así vamos a saldar todos los que estamos acá nuestra deuda con nuestro país. Por nuestra indiferencia, nuestro desinterés hace que estemos así. 50 años perdimos, otro país se desarrolló como nunca antes se desarrolló, con la misma hidroeléctrica que a nosotros nos pudo convertir en gran potencia. Regalamos 50 años y frustramos la vida de tantas generaciones. Yo creo que es hora de decir basta. Y yo creo que ese también debería ser un compromiso del FEI, lograr un consenso social para transformar verdaderamente el país y hacer las cosas que tenemos que hacer para cambiar el país.
Podemos, somos chicos, 7 millones y pico, 7 millones y medio de habitantes, deberíamos tener riquezas incalculables. Tendríamos que movilizarnos con los mejores transportes, no tendríamos necesidad de tener autos, sí podríamos movilizarnos con transportes por todo el país. Podemos sacar todos los productos a través de la hidrovía y del Mercosur y por todos los países, si es que realmente pensamos en el país. Creo que si eso llegamos a consensuar, yo creo que habremos, bueno, algo, ese grano de arena que estamos dejando va a ser realmente efectivo. Gracias, Carlos. Víctor, quería... Después de este discurso de Carlos ya está. Me salvaste. No, dos cosas así muy concretas. A mí me parece que es muy rescatable el modelo de gobernanza que tiene el FEI. Yo estoy convencido que nuestra nación lo vamos a construir juntos. Sector público, sector privado, sociedad civil. No hay otra manera de hacerlo de manera armónica. Y creo que este es un ejemplo de que cuando hay objetivos comunes podemos trabajar juntos y podemos lograr éxitos juntos. Me parece que en ese sentido el FEI es un buen testimonio. Lo segundo que quería decir, y creo que esto no corresponde a todos los paraguayos, sobre todo estamos en tiempos electorales, creo que el esfuerzo que se hizo acá, asignando recursos a distintos ministerios, desnudó una de las falencias más grandes probablemente que tenemos como Estado, la bajísima capacidad de gestión. Es duro concluir que el problema no es plata, a veces, el problema es gestión. ¿Cómo podemos construir política de Estado de educación si cambiamos 5 ministros en 5 años? No hay manera. Y estamos todos de acuerdo aquí que si queremos lograr la transformación profunda de nuestro país, el puente es la educación. Y ese tiene que ser política de Estado. Tiene que ser una política pública, permanente, sistemática. Y hoy, en esta experiencia que pasamos nosotros, desde el Consejo del Sector Privado con el FEI, hemos podido notar que tenemos mucho para avanzar en la mejora de la gestión pública, y esto pasa por esta reforma que se está trabajando hoy en el Congreso, que es la reforma de la función pública. Tenemos que profesionalizar la gestión pública si queremos lograr los objetivos que nos trazamos como nación. Y creo que tenemos ejemplos. Este lugar donde estamos, el BCP, es un ejemplo de los paraguayos, todos juntos, sector público, sector privado, sociedad civil, logró instalar una institución que fue capaz de construir un modelo macroeconómico que es ejemplo en América Latina. Lo podemos hacer. ¿Por qué no lo hacemos lo mismo en la educación? ¿Por qué no lo hacemos lo mismo en la salud? Y me parece que el FEI, un modelo como el FEI, es el camino. Eso. Muchísimas gracias, don Víctor. Con esto cerramos este espacio de preguntas y respuestas.